Bueno, bienvenidos nuevamente a las transmisiones en vivo. Ya tenía, pues creo que una semana y media que no hacía transmisiones. Pero bueno, ya estoy de regreso y me pareció oportuno hablar de las sanciones que ha puesto Occidente a Rusia. Y es que, o sea, como que hay dos discursos que se están dando actualmente. Uno es que Rusia va pues a colapsar completamente económicamente y políticamente hablando. Y el otro discurso es que estas sanciones que están ejerciendo en Occidente hacia Rusia les va a afectar más a Occidente de lo que le va a afectar a Rusia. Y esto, como dando un contexto rápido, tiene que ver con reservas que tiene Rusia que son muy altas. Ya he hablado aquí de que pareciera que, y no lo digo yo, o sea, lo estoy diciendo yo, pero porque se lo he escuchado a geopolitólogos muy importantes, que Rusia pareciera que se estaba preparando para este momento, se estaba deshaciendo de su dependencia con el dólar y en general con cualquier moneda, incluso el yuan chino y todas las monedas, digamos, fuertes en el mercado. De hecho, hay la hipótesis de que todo, o sea, a Rusia le conviene que el rublo ruso baje porque eso hará más fácil esta transición que intenta hacer Putin a una nueva moneda. Pero bueno, una vez dicho esto, también hay que decir que en Rusia, si bien pues todas las empresas occidentales, los gigantes comerciales y tecnológicos de Occidente acaban de suspender todas sus funciones en Rusia, ya también Vladimir Putin acaba de firmar una ley en donde las personas se pueden apropiar tanto de la propiedad privada de esas empresas que acaban de abandonar el país, como también de los establecimientos físicos que se los acaba de dar a los oligarcas rusos que pues de alguna manera perdieron su riqueza que tenían en Occidente. Entonces, como una manera de compensar, porque obviamente Putin lo que necesita ahorita es apoyo, lo peor que le puede pasar a Vladimir Putin es tener una guerra también dentro de su país, que yo creo que ya la está teniendo, pero está tratando de llevarla o sobrellevarla, mejor dicho, de la mejor manera. Pero bueno, el punto es de que pues digamos, vamos a poner el ejemplo de McDonald's, que podría parecernos un ejemplo bastante banal, sin embargo creo que no lo es tanto. Supongamos que yo soy un oligarca ruso y tengo restaurantes de hamburguesas que no es McDonald's, y entonces pues como dejaron todo, digamos todo lo de McDonald's está ahí en Rusia, pues digamos que podría tener al alcance fórmulas secretas, entre comillas, de cómo hacer una hamburguesa Big Mac. Al yo robar esta propiedad intelectual, el gobierno me está protegiendo, el gobierno ruso, a mi ciudadano ruso me está protegiendo en el dado caso de que alguien, por ejemplo, el dueño de McDonald's o los dueños de McDonald's, me demanden por estar usando su fórmula. Entonces, les digo, eso obviamente lo llevé al más bajo nivel para tratar de explicarlo bien, pero eso va a pasar con procesadores, con equipo tecnológico, y realmente se supone que lo que quiere Putin es formular un sistema político parecido o igual al que tiene China, que es pues producir lo que ellos consumen o la mayor parte de los productos que ellos consumen, especialmente tecnología, que obviamente China es un mercado abierto, pero le da prioridad obviamente a sus empresas, a su tecnología, y recordemos que en China una de las políticas importantes que tienen para entrar al mercado chino es que no digamos que la propiedad intelectual se le regala al partido o al gobierno chino. Por ejemplo, si tú eres de Intel y tú tienes la obligación de compartir tu propiedad intelectual con el gobierno chino, no para que ellos la usen, pero obviamente pues se dice desde Estados Unidos, de hecho fue algo que acusó Donald Trump, de que pues China lo que estaba haciendo era robar la propiedad intelectual
o la tecnología estadounidense. Pero bueno, se supone que nadie engañó a nadie en China, cuando pues, se les decía que eso era un requisito para entrar al mercado chino, que recordemos son 1.300 millones de habitantes. Es una cosa increíble. Tan solo en Estados Unidos son 650. Entonces, no, perdón, 350 millones en Estados Unidos. Entonces, 3 veces más de la población estadounidense vive en China, por lo cual representa, imagínense ustedes, empresarios, pues un mercado chino es más que atractivo para los empresarios. Pero bueno, ya me estoy alargando demasiado. Lo que les quería platicar pues era eso, que me gustaría analizar, que viéramos juntos el debate de Deutsche Welle, que yo sigo mucho. Les digo porque me gusta mucho este tono imparcial que tienen los analistas en este programa que se llama A Fondo. Y hay dos partes, siempre, bueno, no he visto quiénes están en el panel, pero siempre hay periodistas que están más a favor de Estados Unidos y de lo occidental, y específicamente de Alemania y de lo europeo. Digamos que tienen visiones eurocentristas, pero también hay periodistas que van, si no a favor de Rusia o de los que están hostigando, entre comillas, a Occidente, sí van con una visión un poco más objetiva, a mi parecer, y por eso me gusta mucho este tipo de debates de Deutsche Welle, que Deutsche Welle pues, es claramente un medio alemán, les digo, y pues ahí hay un gran sesgo que tenemos que tener en cuenta, pero yo siempre he pensado que es un buen... Es como, o sea, tú ves un debate en Deutsche Welle y te da una perspectiva, yo a mi parecer buena, como un mapeo de por dónde tienes que ir para comprender lo que está aconteciendo en el mundo. Me parece que salen 2 programas a la semana, creo que martes y jueves, si no me equivoco. Este fue desde el 10 de marzo y de hecho no lo he visto porque lo quería dejar para analizarlo aquí con ustedes en vivo, pero pues por cuestiones de tiempo no lo había podido hacer. Entonces ya ahorita pues vamos a empezar de una vez a verlo, y pues digo, si tienen algún comentario o algo, pues estaría increíble que lo pusieran aquí en el chat para estar hablando, y digo, pues voy a estar interrumpiendo la transmisión para también dar mi opinión al respecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Se disparan los precios de los combustibles, del pan y el costo de la vida. Expertos dicen que es solo el comienzo. Las sanciones contra Rusia afectan al comercio, a los precios en Europa y en todo el mundo. Ha elevado la especulación comercial y ha roto la cadena de producción y de suministro en áreas sensibles como el trigo. Especialmente perjudicados son y serán los países importadores de petróleo y de granos, pero ninguno se va a salvar del aumento de los precios y de la especulación. Por eso en esta edición de Fondo nos preguntamos, ¿sanciones contra Putin paralizarán la economía mundial? Digo, yo a esa pregunta de entrada digo que no, pero bueno, pues ahorita ya iré dando mis comentarios. Sean muy bienvenidos a Fondo, hoy con el debate de una guerra cuyo precio, en mayor o menor medida, lo pagamos entre todos. Soy Jenny Pérez en Berlín. ¿Nos acompañan? Adrián Kurtnik, doctor en Historia e investigador de la Minerva Stiftung en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Para Adrián, el ataque de Putin daña la economía global y fuerza a Europa a definir su identidad una vez más. Burkhard Birke, periodista alemán de la radio pública. Obviamente ya vimos que el primer periodista es pro-europeo y por ende pro-occidental. En la cita que dijo me hace pensar que no está tan a favor de Estados Unidos, porque con esa cita me hace pensar en que está a favor del incremento al presupuesto militar que están teniendo todos los países europeos, que es del 1.5%, e incluso
algunos países como España, el gasto militar va a subir al 2%, que es una cantidad brutal. ¿Y a quién creen que le van a comprar todos los aviones y todo el equipo militar con ese gasto? A Estados Unidos. Deutschland Radio, experto en política europea. Según Burkhardt, el golpe a la economía es tremendo y global y sin embargo hay que parar todas las importaciones de gas y petróleo de Rusia, que siguen siendo la fuente para financiar esta guerra, dice. Y Carmen Valero... Ok, otro periodista pro-occidental. Digo, yo soy pro-occidental y eso pues me gustaría dejarlo en claro. Y digo, no tiene nada de malo, o sea, pero no por eso mis opiniones están completamente sesgadas porque crea que Occidente tiene la razón. No, o sea, yo soy pro-occidental, pero no me caso con la idea de que somos los buenos de la película y tampoco que Rusia es completamente el malo de la película. Entonces, bueno, los dos primeros, especialmente este periodista ya va más directo a pues su política, su perspectiva sobre Vladimir Putin y en general Rusia, acusándolo pues de todo lo que se le acusa en Occidente, y él dice que pues hay que parar por completo las importaciones de gas natural porque claramente, y eso pues, es cierto, con eso Putin está financiando la guerra. Sin embargo, para Europa no es viable cancelar todas las importaciones de energéticos rusos porque eso pues representa, eso es imposible ahorita. Yo estaba revisando números y se supone que el 45% de la Unión Europea, del gas que necesita la Unión Europea para sobrevivir, lo importan de Rusia, 45%. Entonces, lo que sí es que ya anunciaron que van a empezar a bajar, sí drásticamente, pero también paulatinamente, las importaciones de gas. Española especializada en relaciones multilaterales, exteriores, seguridad y defensa. Para Carmen, los efectos pueden ser devastadores porque los cimientos del comercio mundial se han roto. Con esta guerra se antepone la geopolítica a los negocios, asegura. Y tenemos que decir... Ella me cae muy bien. Yo creo que es la periodista de Deutsche Welle como que más objetiva. Porque a veces se pone mucho del lado ruso, pero así se siente porque precisamente es la menos pro-occidental, en el sentido de que es la más abierta a aceptar que Occidente no tiene completamente la razón en esta guerra. Que Turquía, terminó esa primera reunión de alto político entre ministros claves de Ucrania y de Rusia sin avances, nulo avances. Rusia dice que la condición es que Ucrania capitule. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, que también debate con nosotros, ¿están de acuerdo? ¿Debería capitular Ucrania? ¿Cuánto está pagando usted actualmente por esta guerra en ese país? Debata con nosotros a fondo@dw.com o a través de nuestras publicaciones en redes sociales, por ejemplo, YouTube. Comenzamos inmediatamente y quiero hacerlo contigo, Burkhardt, el periodista alemán presente aquí en esta mesa. Y no tengo que contarte a ti todo lo que han subido los precios, ya lo sabemos, pero la pregunta es si esta guerra está destruyendo la prosperidad que conocemos en Europa. Esta guerra, primero que todo, está amenazando nuestra libertad. Y la libertad es un bien muy, muy costoso. Y yo, por lo menos personalmente, yo creo que el pueblo alemán está dispuesto a pagar un precio alto para mantener su libertad. El precio alto consistiría en poner más sanciones, lo que había dicho en mi cita, que hay que acabar con todas las importaciones de gas y petróleo ruso, porque así estamos financiando la guerra. $1.000 millones al día pasan todavía, a pesar de todas las sanciones, a manos de Putin. Con estos millones, él financia la guerra. Hay que parar, y aunque suban los precios a 12,50 € el litro de gasolina, hay que hacerlo. Carmen Valero. Ojo, radicalísimo el periodista. Que digo, esa es en sí la visión que tiene Occidente y que tiene principalmente Estados Unidos con Rusia. Pero les digo, no es la misma dependencia, para nada se compara, que tiene Estados Unidos con la que tiene la Unión Europea, especialmente Alemania. Hoy día lo que salió
y ahorita le van a preguntar a ella y van a ver cómo no va a estar para nada de acuerdo con él, casi lo puedo asegurar. Reunión en Antalya, en Turquía, es principalmente lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Dijo, lo que tiene que pasar aquí es que Ucrania capitule. ¿Qué te parece a ti esa sentencia? ¿Te parece que ese es el escenario también deseable para Europa? Europa que está enfrentándose a eso que menciona Volker, un dilema tremendo ahora mismo, y también ético, también moral. Bueno, yo creo que en este conflicto, ya lo hemos dicho varias veces, hay muchas realidades. Estamos en una situación que necesita una lectura militar, estamos en una situación que requiere una lectura económica y otra, evidentemente, de narrativa de libertades, democracia y tal. Esto es una guerra que tiene que mantenerse a nivel regional o a nivel local. O sea, hay que mantener esta guerra entre Rusia y Ucrania. Nos podemos involucrar de muchas maneras, proclamando y sacando la bandera de la libertad y la democracia. Pero no todos los países son como Alemania. Hay muchos países y hay muchas familias que no van a tener con subsidios del Estado porque no tienen una economía pública lo suficientemente fuerte, porque no tienen una red de seguridad social como la alemana. Es decir, todas las sanciones que se han puesto a Putin, si las llevas incluso más allá, ¿a quiénes perjudican? Perjudican a la pequeña y mediana empresa, que no puede pagarse el costo de la luz y la electricidad, perjudica al taxista, perjudica a la ama de casa, que va a comprar la patata doble de precio. Es decir, esa narrativa, a fin de cuentas casi de moqueta, a la que yo por supuesto me sumo, creo que en los momentos en los que estamos es absolutamente incorrecta. Carmen. Ahora hay que pensar y tener la cabeza muy fría. Pero para puntualizar, Burkhard dice hay que profundizar las sanciones, hay que cortar el gas porque esto subsidia la guerra. Tú dices, yo si no. entiendo, ¿no? Tú estás en contra de prolongar las sanciones porque afecta en realidad a la población. Y a ver, es que claramente, o sea, la otra postura inicial del periodista alemán pues, es totalmente radical y yo tampoco creo que sea lo correcto. Claro, lo correcto es lo que supuestamente va a empezar a hacer la Unión Europea, que es paulatinamente llegar a cero importaciones, de gas ruso y de energéticos rusos, pero no puedes cortar a cero las importaciones cuando representan, repito, el 45% del gas que necesitas. Contra de ello. Perfecto. Voy contigo ahora, Adrián. Estamos, además de todo este tema económico que vamos a analizar en profundidad, también estamos viendo cómo afecta todo el mapa, incluso a la gente que no tiene nada que ver, los países que no tienen nada que ver con este conflicto directamente, pero sobre todo está habiendo muchos muertos, hay muchos refugiados, una ola que todavía no podemos calcular la envergadura realmente de lo que va a suceder en los próximos días, si esto sigue así. Y yo me pregunto, con la asfixia de los precios, con esto de las víctimas, me pregunto yo si no es ahora acaso de la Realpolitik, como la entendemos también aquí en Alemania. Bien, yo creo que sí, es el momento de la Realpolitik desde que Putin ha lanzado su ataque con Ucrania, y creo en la línea de lo que planteaba Birke, que aquí está amenazado algo mucho más importante que la economía y la prosperidad de Europa y del mundo, que son los valores de la democracia que han formado parte de la identidad que Europa se planteó para sí misma desde la posguerra. Si en estos momentos se cede ante la amenaza de un gobierno autocrático, de Putin, por decirlo en nombre de una persona en particular, entonces Europa va a quedar sujeta a futuras amenazas. ¿Debería capitular Ucrania, sí o no? Yo creo que esa es una respuesta que solo Ucrania puede dar, no la puedo dar yo, y creo que... Pero cuando hablamos del precio de la paz, cuando hablamos del precio que hay que pagar para que no muera más gente principalmente. Yo creo que el pueblo ucraniano y su líder político en este momento están diciendo hasta el día de la fecha que ellos no están capitulando. Ellos no están de acuerdo con hacerlo. Yo no puedo hablar por ellos, pero creo que Europa tiene que apoyar a un pueblo que lucha por su libertad. Claro, pero le pregunto como la capitulación o no para ver, también analizar qué es lo que debería hacer Europa ante este dilema, porque por un lado o apoya una solución, si es que se puede hablar de solución, se apoya una salida política a este asunto que a lo mejor pase por la capitulación como está exigiendo Rusia, o por otro lado se profundiza las sanciones. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál es hay el que escenario? negociar, hay que volver a negociaciones serias, no lo que pasó en esos días. Eso no es serio, porque si no, ni siquiera se respetan los corredores humanitarios. Eso no es serio.
Eso es mentira y eso es como toda esa guerra que es una invasión rusa que pretende que no es guerra, eso todo es mentira. Entonces primero que hay que establecer las bases de una conversación. El presidente de Ucrania, Zelensky, ha indicado que están dispuestos, que tienen respuestas a las demandas rusas que conciernen la anexión de la Crimea, la neutralidad o que no sean miembros de la OTAN y a las regiones que se declararon independientes en el oriente. Hay que escucharlos de parte de Rusia y hay que llegar a un acuerdo. ¿Pero se puede llegar a un acuerdo con Rusia? A mi juicio se podría hay que darle la cara a Putin y Putin tiene que mantener una cara, tiene que tener algo en sus manos para terminar esa guerra. Ese algo puede ser que la anexión de la Crimea, pues es algo que tenemos que tragar, se tiene que aceptar tanto como la anexión de pronto de los territorios en el Donbass. Antes de la guerra. Sí, ¿no? pero bueno, Putin no quería, él quería más. Y la neutralidad. Esos son 3 puntos, yo creo que la Unión Europea, que el Occidente estaría dispuesto a sacrificar por la paz, en nombre de la paz, aunque eso es entre peste y cólera en el fondo, ¿no? Porque no es justo que un país anexe territorios del otro, pero eso yo creo que, dada la situación, que mueren cientos de personas civiles cada día, también soldados rusos, innecesariamente, absolutamente innecesariamente, yo creo que es un precio que valdría pagar. Carmen Valero, ¿se pueden...? Y bueno, ahí no sé ustedes qué crean, pero pues yo es algo que he dicho, o sea, si Putin no ha retirado sus tropas con todas estas sanciones que le ha implantado Occidente, no lo va a hacer ya. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere Putin? Porque también como que en temas pues estratégicos, la verdad que a mí no se me hace tan inteligente anexar a un país como Ucrania. O sea, ¿para qué te sirve Ucrania? No hay nada en Ucrania. Claro, está este pasado soviético y está este sentido de pertenencia de Putin por haber nacido en Leningrado. Hay un montón de cosas que yo entiendo, cosas simbólicas, pero cosas materiales y cosas que realmente le van a servir a Rusia, pues yo veo muy pocas en realidad. Ahora, también hay que recordar que Putin ya está pues medio grande. Si no me equivoco, ya tiene sus 80 años. ¿O no? Déjenme a ver. Vladimir Putin. No, 80 es mucho, ¿no? No, 80 no. 70 años, 69 años. Pero bueno, es una persona... O sea, no quiero decir esto sin que se escuche como un... No quiero decir esto sin que se escuche agresivo, pero tampoco que se escuche como un análisis muy banal o muy bajo en cuanto a análisis geopolítico, pero una persona adulta de la talla de Putin, ¿qué tanto entenderá la geopolítica hoy en día? O sea, porque Putin tiene la imagen de ser un genio y de estar haciendo esto con toda la intención claramente de alejar a la OTAN y a Estados Unidos de sus fronteras. Pero, ok, eso en cuanto a territorio. Pero ese tipo de guerras, pues hace 100 años que se estaban llevando a cabo en el mundo. O sea, pelearse territorios. La verdad yo creo que las guerras van más allá de un territorio, de anexar a un país o a otro. Yo creo que hoy en día representan más problemas que beneficios anexar a un país. Me parece a mí. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Putin? Eso es esa es la pregunta de fondo que habría que responder. Porque claramente, como dice el periodista alemán aquí, pues Putin anexó Crimea en el 2014. Reconoce hace 3 semanas a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk como pues autónomas y eventualmente las va a anexar, pero aún así sigue atacando a Ucrania. Y además Zelensky, como lo dice el periodista, ya se ha pronunciado diciendo que él está dispuesto a ceder
a Crimea y a ceder de alguna manera las dos repúblicas de Lugansk y Donetsk, reconocidas únicamente por Rusia en todo el mundo, a cambio de la paz. Pero claramente todas estas reuniones que se están dando son, como dice el periodista, o sea, son ridículas. No hay realmente una postura de querer arreglar el conflicto. Y además, en cuestiones como bélicas, yo sé que, bélicas y diplomáticas, y es que yo sé que a muchos de ustedes, y lo digo porque por los videos de noticias que hago en mi canal de YouTube, luego veo los comentarios y también los entiendo, pero a muchos se les hace incongruente y además casi estúpido pues esta diplomacia de que hay personas reunidas en la mesa tratando de negociar un alto al fuego mientras personas están muriendo innecesariamente, pero diplomáticamente así es. Entonces, a lo que iba, este tipo de gestos diplomáticos significan mucho. Así como Rusia está atacando a la capital, a Kiev, y busca tomarla y busca afectar directamente a la población ucraniana, se percibe que no quiere llegar a un acuerdo. Como que diplomáticamente, a lo que voy es, diplomáticamente significa mucho que tú ataques la capital de algún país. O sea, cuando Estados Unidos, por poner algún ejemplo, bombardeó Japón, no bombardeó Tokio, porque no te interesa acabar con los mandatarios del país. Bombardeas o atacas a las ciudades que sí son importantes, pero no a la capital, porque eso significa no querer llegar a un acuerdo, sino querer que se rinda a tu rival. Hay muchas cuestiones que yo creo que vienen a partir de la pregunta de que ¿por qué Putin no se ha detenido? ¿Qué es lo que realmente busca? Con Vladimir Putin, con todo lo que tú conoces de esta situación también, y te lo pregunto, con ese dato, con esa advertencia que ha lanzado el muy experimentado diplomático, el señor ministro de Relaciones Exteriores, el señor Sergei Lavrov, que dijo, más sanciones contra nuestro país va a significar una declaración de guerra, y eso es lo que estamos viendo. Bueno, eso forma parte de la narrativa, posiciones maximalistas, o sea, eso es paja. Con Putin se puede negociar, pero una vez que él haya conseguido su objetivo. Y su objetivo es establecer una presencia militar en Ucrania, en todo el este, y cortar el acceso al Mar Negro por parte de Ucrania. Una vez que él tenga establecidas sus posiciones, y tenemos dando cuenta que él, por ejemplo, no ataca al oeste, a partir de ahora negociará. Y lo irónico de esta situación es que va a negociar y supuestamente Occidente va a aceptar, como muy bien dice Bojan, todas las condiciones que han llevado a Putin a esta operación. Neutralidad de Ucrania en la OTAN, cosa que él viene pidiendo desde hace 30 años. Lo que también, perdón, solamente un apunte, lo que significa en ese caso la neutralidad, un cambio en la Constitución. Es un paso más de lo que se venía... anclado en la Constitución. Pero en cualquier caso, hay a finales de octubre, el gabinete Zelensky aprobó una ley en la que ellos proponen anclar precisamente las aspiraciones de Ucrania en la Constitución. Y a partir de ese momento es cuando Putin empieza a desplegar sus tropas hacia la frontera. Es un detalle que ha pasado desapercibido para mucha gente. Putin no empieza a mover sus tropas así porque un día se levanta y dice voy a enviar mis tropas a la frontera. No, él reacciona a la ley que propone el gobierno Zelensky en octubre y a partir de ahí empieza a mover las tropas. Y lo que estamos viendo es que al final Occidente va a aceptar lo que de facto ha pedido Putin. Entonces, dos cosas. Y eso es la ironía de todo. Dos cosas, Carmen, solamente para preguntar, ¿estás de acuerdo con el argumento del gobierno ruso de que sí se sienten amenazados en su seguridad por parte de Occidente? Sí. Lo siento amenazado, pero es que incluso hay países miembros de la OTAN que así lo entienden. Por eso, la OTAN no ha hecho una oferta clara, como ha pedido incluso Zelensky, para que este país ingrese en la OTAN. La OTAN, ya lo he dicho en alguna ocasión, desde los años 90 se ha ampliado en 6 ocasiones. Ha incluido a 14 países, todos hacia el este de Europa. Entiendo
que Rusia se sienta amenazada. Lo que ha hecho Occidente es no escuchar esa sensación. Es cierto que de pronto la oferta de OTAN o la decisión de poder abrir la puerta a Georgia y a Ucrania, de pronto en la retrospectiva era un error, era percibido por Rusia como una amenaza. Sin embargo, ¿qué política es esta? Que yo saco la pistola y digo, pues si tú no haces lo que yo quiero, entonces te mato. O sea, no es la primera vez que Rusia montaba tropas en la frontera con Ucrania y solamente con fuerza militar obligar a un país independiente, soberano, a negar sus ambiciones que tiene como Estado soberano de someterse a una alianza militar es no correcto en el entendimiento del derecho internacional. Yo creo que convengamos de que los pactos políticos firmados en el 97 entre la OTAN y Rusia, después Minsk I, Minsk II, no se respetaron, y es parte también de la responsabilidad que tiene y debería asumir también la diplomacia y la política a nivel internacional. Y Estados Unidos, en medio de todo esto, decide cruzar la línea roja y de todo el gas, sabemos también el petróleo y el carbón rusos. Es la línea que Europa no quiere y dice poder cruzar. El argumento de Biden es no subsidiar la guerra de Putin. Escuchemos al presidente de Estados Unidos. Hoy anuncio que Estados Unidos apunta a la arteria principal de la economía de Rusia. Prohibimos todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Esto significa que los puertos de Estados Unidos dejarán de aceptar petróleo de Rusia. Asestamos así un duro golpe a la maquinaria de guerra de Putin. Los estadounidenses apoyan al pueblo ucraniano y dejan claro que no seremos parte de la subvención de la guerra de Putin. Sanciones contra Putin paralizarán la economía mundial. Nuestro tema en a fondo. Seguimos discutiendo. Esta vez lo hacemos con Adrián. En primer lugar, ¿por qué Estados Unidos y Reino Unido no han, o se han podido, y lo digo entre comillas, permitir estas sanciones? ¿Cuál es la dependencia realmente que tienen estos dos países de los hidrocarburos rusos? Bueno, estos dos países que vos mencionás tienen más experiencia y más reservas para poder sostenerse sin los hidrocarburos rusos. De hecho, en los últimos años los Estados Unidos han revolucionado lo que es la industria de los hidrocarburos y yo creo que eso es parte de la verdadera amenaza que siente Putin sobre sí. En la industria de los hidrocarburos sucios tiene los días o los años contados. Esto tiene que ver con otra amenaza que siente Putin cerca de sí, que es la democratización de Ucrania. Pero volviendo a lo de las reservas de petróleo, cuando cayó la Unión Soviética... Bueno, aquí me gustaría comentar algo. ¿Qué piensas del nuevo orden mundial? Bueno, ahorita comento de eso. Pero es que quería comentar que, si bien es que he escuchado mucho la opinión de que la OTAN no debió de expandirse hacia el este, porque, y menos anexar a países que tienen un pasado soviético, y entiendo esa postura. Y también esos mismos analistas que yo les he escuchado esta versión también dicen que la OTAN no tiene razón de existencia hoy en día, porque pues ustedes sabrán que la OTAN fue creada en sus inicios después de la Segunda Guerra Mundial como un bloque para defenderse de la Unión Soviética, que era más fuerte que Estados Unidos, más fuerte que el Reino Unido, más fuerte que cualquier país europeo. Entonces, una vez que se aliaron todos estos países, ya podían en ese entonces competirle a la URSS en una eventual pues invasión que quisiera hacer la URSS todavía más hacia el oeste de Europa. Con ese argumento dicen, bueno, es que la OTAN ya no tiene razón de existir. Yo creo que hay una gran diferencia. Y yo creo que se está pensando mal el concepto de la OTAN. Porque, a ver, quiero dejar en claro que obviamente Estados Unidos utiliza a los miembros de la OTAN, como también los miembros de la OTAN utilizan a Estados Unidos para sus intereses. Eso está claro. Tampoco no hay que defender lo indefendible. Obviamente Estados Unidos, la OTAN la utiliza para ejercer su hegemonía frente a las demás potencias mundiales, específicamente hablando con China y Rusia. Pero también hay que decir que la OTAN no tiene en sí esta política de anexar territorios o de realizar lo que sí existía con la antigua URSS, que era anexar territorios
y hacerlos partícipes de tu visión política, de tu visión social, cultural, económica y de todo tipo. Es una organización que está pensada para la defensiva, no para la ofensiva. Por eso yo creo que, o sea, no es que Estados Unidos esté utilizando a la OTAN para poner o para que todos sean Estados Unidos. Yo creo que más bien es, les digo, entre paréntesis, otra vez volviendo a lo que dije, claro que utiliza la OTAN como también los otros miembros utilizan a Estados Unidos para beneficiarse, eso está claro. Pero de ahí a decir que la OTAN tiene una visión de anexar territorios como la URSS o como lo fue el Primer Reich o como lo fue el Reino Unido, que tenía un montón de territorios por todo el mundo, no es así. La OTAN no va en contra de la soberanía de cada país. Entonces, yo creo que ahí los defensores de Rusia y que critican la existencia de la OTAN, pues yo creo que ahí hay un sesgo muy importante. Pero bueno, contestando a qué pienso del orden mundial, pues yo creo que se está dando, pero no en el sentido que muchos están manejando, porque muchos están manejando un nuevo orden mundial donde China va a controlar o va a tener la hegemonía del mundo y le va a quitar esa posición, digamos, a Estados Unidos. Pero yo creo que más bien la hegemonía la van a tener instituciones internacionales tipo la ONU o tipo la Organización Mundial de la Salud o todo este tipo de organizaciones mundiales donde hay un representante de cada país, y yo creo que eso va a escalar a tener un gobierno mundial donde cada país tiene un representante, un presidente, si quieres llamarlo así, el cual va a estar presente en esa organización mundial, pero esa organización mundial va a poner las bases, que de hecho la ONU ya así lo hace, nada más que pues todavía no con éxito, pero va a poner las bases políticas, económicas, socioculturales por las cuales se van a regir todas las potencias o todos los países del mundo. Cuestiones como el aborto, cuestiones como temas de leyes, temas energéticos, temas de derechos humanos. Todos estos temas que representan una agenda global de la ONU van encaminados, me parece a mí, a establecer un orden mundial. Pero yo no creo que el orden mundial apunte a que se cambie un país por otro. Yo más bien creo que será el mundo liderado por estas organizaciones mundiales que a su vez son lideradas todas por el propio Estados Unidos. Por eso yo creo que aquellos que aseguran que Estados Unidos está en declive, pues yo creo que se están aventurando mucho. Estaba revisando una entrevista que le hacían a George Washington, el expresidente de Estados Unidos, y en ese momento le preguntaban sobre una inminente caída del imperio estadounidense, del imperio yanqui, a raíz de la crisis del 2008, a raíz de los ataques a las Torres Gemelas, a raíz de todo este caos que se vivía en ese momento, donde todos pensaban que las potencias como China y Rusia, iban a emerger y Estados Unidos iba a bajar de nivel. Pues eso no pasó, al contrario. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el papel de Estados Unidos, porque hay cuestiones que no se tienen muy claras, donde aparentemente estamos siendo mucho más libres, específicamente con temas como el blockchain, temas como el Bitcoin, que aparentemente son muy autónomas y nadie sabe en realidad quiénes lo controlan. Escuché a Alfredo Jalife, al geopolitólogo, que decía que él es prorruso, al menos yo así lo percibo, y él decía que él no compraba bitcoins porque el gobierno estadounidense estaba detrás de eso. Ustedes saben que hay un seudónimo que utiliza Yakimoto, no sé cómo se llama, y decía que, gracias hermano, sí güey, ya tengo 10. Ay, me salí de mi papel.
No, sí, ya 10. Ya pronto unas, pues algo para festejar. Bueno, ya que dije del orden mundial que no creo que sea China ni siquiera Estados Unidos, no solamente, por lo menos, yo creo que lo van a manejar organizaciones como la ONU, que son mundiales, donde hay un representante de cada país, se ponen de acuerdo en una agenda mundial y la llevan a cabo. Un factor de mucha importancia fue la baja del precio del petróleo. En esa baja del precio del petróleo un rol fundamental lo jugó el mayor productor del mundo, que es Arabia Saudita, que es históricamente, desde la Segunda Guerra Mundial, un aliado de Inglaterra y de los Estados Unidos, que en estos días está viendo toda la situación con cautela, pero a mí no me caben dudas de que llegada la hora de la verdad van a tener muy en claro para quién jugar. Así que a Arabia Saudita le ha ido muy bien creciendo de la mano de los Estados Unidos e Inglaterra hasta hoy. No veo por qué deberían cambiar el lado al cual se han orientado en todos estos años. El punto crucial es que solamente el 8% de todo el consumo de petróleo de Estados Unidos es importado de Rusia. Igual para Gran Bretaña un poquito más. Sin embargo, Alemania importa casi el 30% y el 55% de todo su gas. O sea, la dependencia es mucho mayor y el efecto de lo que yo pido, una sanción completa de no importar más gas y petróleo, tendría mucho más efecto en Alemania y otros países de Europa. Pero ahí tenemos que tener la solidaridad del Occidente, de ayudarnos, de entreayudarnos. Pero eso ha abierto también puertas muy dudosas, como acercarse de Venezuela o del Irán para suministro de petróleo. Y ahora que lo mencionas, por favor, paralelamente Estados Unidos se ha hecho a buscar, por supuesto, sustitutos a su mercado, aunque sea ese 10% marginal que tú mencionas, y desempolva lo que el diario El País de España, el día lo encontré realmente interesante, su titular dice: desempolva los pares del petróleo, y aquí quiero hablar de Venezuela. Con el permiso de los venezolanos, es muy sorpresivo el acercamiento entre la Casa Blanca y Nicolás Maduro. Hubo declaraciones, en realidad, que parece que la amistad va a retomarse. ¿Cómo ven ustedes aquí? Esta es una cosa extrema de conveniencias, ¿no? Pero Maduro... Sobre todo que también, Venezuela fue sancionada por Estados Unidos por violación de los derechos humanos, por no ser democrático y todo, pero en este momento parece el menor mal, ¿no? Claro, Venezuela tiene las reservas mayores del mundo entero, pero también hay que ver que para Venezuela es una oportunidad increíble, porque puede pedir que se levanten las sanciones, porque solamente si se levantan las sanciones se puede aumentar el suministro. O sea, en este momento 800,000 barriles diarios es lo que produce Venezuela. Había una época que producieron 3 millones y podrían subir la producción, pero eso toma tiempo, eso no va de hoy a la mañana. La industria petrolera venezolana está bastante por el piso, sí, y no va a refinar en algunos años, dicen los expertos también, aquellos que han tenido que ver con PDVSA. Aquí la pregunta, sí parece que tiene que ver con una cuestión más geopolítica, a Maduro le conviene mucho más que le levante las sanciones a que tener algo que ver con un presidente, y estoy hablando de Vladimir Putin, de un país que está y que va a seguir más aislado que nunca. Jenny, ¿me equivoco? Esto es una oportunidad para Maduro mucho más importante que la contribución que Venezuela pueda llegar a hacer al mercado del petróleo. ¿Por qué? El petróleo de Venezuela es el más pesado y el más ácido que hay en el mundo. Las refinerías en mejor estado que hay para refinar ese petróleo están en los Estados Unidos, que podría seguir viviendo sin el petróleo de Venezuela. Pero reincorporar a Venezuela al mercado y levantar las sanciones podría permitir darle una salida a un gobierno corrupto que está acorralado. Y esto puede ser a la larga muy bueno para Venezuela y los venezolanos, independientemente de si nos cae simpático o no Maduro y el grupo de gente que está con él gobernando el país. Una muy mala noticia para la oposición, que ve que la situación realmente se complica de una manera sorpresiva. Seguimos, porque no se trata en realidad del mercado de la energía, ni del petróleo de Venezuela, ni el de Nicolás Maduro. Se trata en verdad de una cosa mucho más grande. Rusia y Ucrania se encuentran entre los principales exportadores de cereales, además del mundo. Vamos a ver, la guerra en Ucrania no solo está provocando que aumenten las pérdidas de producción, también que aumenten, y esto es exorbitantemente, quiero decir, los precios del transporte terrestre, aéreo y marítimo. Los más afectados, las regiones más pobres del mundo y las más dependientes de los productos rusos y ucranianos.
Bueno, aquí nada más quería comentar algo rápido, que es con relación a Venezuela y Estados Unidos. Este debate lo hicieron el 10 de marzo. Para esa fecha ya Estados Unidos había mandado diplomáticos a Venezuela, a Caracas, a hablar con representantes diplomáticos venezolanos, claramente. Y de hecho, pues hubo hasta elogios por parte de Maduro, y decía que pues las conversaciones habían sido de mucho respeto y que Estados Unidos se había portado pues de buena manera, digamos. Ya de hecho había liberado a 3, si no me equivoco, 3 o 2. Ahí disculpen el error, si es que lo tengo. 3 o 2, digamos, presos políticos estadounidenses que estaban en Venezuela, como en un sentido de gracias a Estados Unidos y para que las negociaciones fluyeran de mejor manera. Y digamos que todo va de acuerdo a lo que están diciendo aquí, conforme a que Venezuela sería quien va a entrar nuevamente en el mercado, que los venezolanos se van a beneficiar un montón con toda esta situación, ya que efectivamente el petróleo que se extrae de Venezuela es tan complejo de procesar que únicamente Estados Unidos tiene pues digamos las herramientas para poderlo procesar. Entonces como que es un ganar y ganar. Sin embargo, Joe Biden y en Estados Unidos se han encontrado con una terrible noticia, que no toda la Cámara de Representantes está de acuerdo. Entonces tiene que haber la mayoría en esta Cámara para que se apruebe comprar petróleo o energéticos a Venezuela, y se tienen que aprobar pues levantarle sanciones a Venezuela por parte del Congreso estadounidense. Y eso se ve muy pero muy difícil, porque aunque los demócratas, que es el partido de Joe Biden, tienen la mayoría en la Cámara, es muy difícil que todos estén de acuerdo con Joe Biden, y por supuesto todos los republicanos estarán en contra. Entonces ahorita Joe Biden está pues negociando no solamente en el exterior, sino en el interior, en Estados Unidos, con la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, pues para que aprueben cuestiones como esta, comprarle petróleo a Venezuela. Devastado por la guerra, las reservas de trigo alcanzarán para un par de meses más, según el gobierno. Pero muchos, como aquí en la capital Saná, se preocupan por el aumento del precio de la harina. El conflicto en Ucrania afectará a todo el mundo y no solo a nosotros. Esta guerra afectará las importaciones, las exportaciones y el comercio. Yemen se verá sin duda afectado. Somos importadores de trigo. Líbano dice que tiene reservas de trigo solo para un mes más. Sus principales silos fueron destruidos en la gran explosión en el puerto de Beirut hace 2 años. El país depende de las importaciones de trigo, con un 60% procedente de Ucrania. Turquía depende de las importaciones de trigo de Rusia. El país está inmerso en una crisis económica con una inflación muy alta. Ya han tenido lugar multitudinarias protestas por el aumento de los precios de los alimentos. Muchos turcos temen que la guerra empeore la situación y que los alimentos básicos sean aún más caros. ¿Paralizará la economía las sanciones a Putin? Es nuestro tema central en A Fondo. Y Carmen Valero, tú hablabas más temprano de que estas sanciones las paga la gente común, la gente a pie, que ve cómo sube el pan, cómo sube el combustible. ¿Cuánto más podría empeorar la situación ahora? Y te lo pregunto, un país absolutamente dependiente de los gasoductos rusos, incluso ese cereal de Ucrania como es Alemania. Bueno, la economía mundial está absolutamente interconectada. Como él bien decía al principio, las sanciones, aunque las pongamos a Putin, tienen un efecto extraterritorial. Entonces afecta a todos los sectores y a todas las ramas y como siempre a los sectores más desfavorecidos y a las familias con menos recursos. Eso es evidente. Rusia exporta prácticamente el 40% de trigo mundial. Ucrania en torno al 16% de maíz, etc. Ya no va a exportar nada porque Zelensky ha dicho que todo ese grano se va a quedar en el país en caso de que sea necesario, con lo cual
esa exportación se ha interrumpido. Pero es que además de las semillas y del grano hecho, Rusia es el principal exportador de fertilizantes. Y los fertilizantes son absolutamente esenciales para las patatas, el arroz, todas las hortalizas que se producen muchas en América Latina y que después exporta. Es decir, todo eso, prácticamente en Colombia, por ejemplo, las empresas agrícolas está prácticamente en manos de 4 grandes empresas, tienen el 75% de la producción y ellas ya necesitan fertilizantes. Sí, están pidiendo también los subsidios y también un apoyo luego político, no tienes subsidios trigo, del no Estado. tienes pan. Está Colombia, pero también hay otros países. Quisiera aquí preguntarte a ti, Adrián, por favor, ¿cómo ves tú? Carmen cita el tema de Colombia, pero también están, por ejemplo, países como Chile, que es un importador neto de combustibles, está el caso de Brasil, que exporta combustibles. ¿Cómo ves tú? ¿Serán afectados los distintos países latinoamericanos que no tienen nada que ver en esta guerra, pero sin embargo van a sufrir y van a pagar el precio también? Sí, bueno, yo creo que el mundo entero va a ser afectado por el precio, por el alza en el precio de las commodities y de la energía, y como tú bien dices, en América Latina están los que exportan energía, como puede ser Brasil o Colombia, y los que exportan alimentos. Va a haber una variedad en los efectos, pero yo creo que políticamente esta crisis lo que está haciendo es consolidar las decisiones de largo plazo que cada uno de esos países ha tenido. Países como Colombia van a verse beneficiados, a mi juicio en el corto plazo van a ser los ganadores de esta nueva situación. Países como Venezuela van a tener una oportunidad de redefinir sus alianzas. Países que importan energía van a ver aumentados sus costos al margen de sufrir la volatilidad financiera que ya existe en la región y la altísima inflación que hay, por ejemplo, en países como Argentina. Países como Brasil, que históricamente han sido aliados de Estados Unidos y yo creo que ahora tienen algo así como un accidente histórico que es Bolsonaro, van a tener que volver a lo que ha sido su línea histórica. Creo que se van a consolidar las posiciones de orientación política históricas, pero el golpe económico va a ser fuerte y en todas partes. ¿Estás de acuerdo, Burkhard, con lo que dice Adrián? Absolutamente, también hay que mencionar a Ecuador. Entonces, Latinoamérica, que pues, es lo que nos debería interesar más que nada, pues volverá a los brazos de Estados Unidos y pues de los líderes nórdicos, como lo han venido haciendo. O sea, todas estas políticas de apertura para Rusia hoy se cierran por las sanciones y pues a recurrir a Estados Unidos. Hoy China está en una posición como muy hermética, no se sabe realmente la postura que está tomando China, porque un día dice que apoya por completo a Rusia, pero le niega unas partes para reparar aviones que eran muy importantes para las aerolíneas rusas, por miedo frente a las sanciones occidentales que podrían también caerle a China. Además, se acaban de reunir en Roma diplomáticos chinos y diplomáticos, bueno, más bien fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, que es Jake Sullivan, y el primer ministro de Relaciones Exteriores de China. Platicaron 4 horas en Roma y se supone que lo que se tiene de información hasta el momento, porque realmente en esas reuniones de tan alto nivel sale muy poco, pero lo que se tiene hasta el momento es que pues Jake Sullivan, el secretario de Defensa de Estados Unidos, fue casi amenazar a China de que no podía apoyar ni militar ni económicamente a Rusia en temas que le competan a Rusia ante la guerra con Ucrania. O sea, no significa que Estados Unidos le pidió a China cerrar relaciones completamente con Moscú, con Rusia, sino que más bien le pidió, más bien lo amenazó de no tener relaciones con Rusia, específicamente en apoyo militar y apoyo económico para financiar la guerra contra Ucrania. Lo cual, pues China obviamente lo tomó muy mal. De hecho, algo de eso hablé el día de hoy en el video que subí pues a YouTube, donde digo que el Global Times, que es el medio oficialista del Partido Comunista Chino,
dijo que Estados Unidos no puede ir amenazando ahí a cualquiera de con quién sí, con quién no puede negociar, pero obviamente va con sesgos esa nota, y lo que Estados Unidos se refería más bien era pues a temas específicos de financiarle la guerra. Y obviamente China está como que muy alerta porque no quiere pues ser sancionado, menos ahora que va tan bien la economía y todo en China. Entonces como que no ven con muy buenos ojos todo lo que está pasando a Rusia. Entonces yo creo que las relaciones de muchos países que estaban tratando de deshacerse de la relación con Estados Unidos van a volver a Estados Unidos por conveniencia. Y eso es así. O sea, aquí no hay ni moral ni nada. O sea, aquí es salvarte geopolíticamente hablando, porque todos los presidentes lo que quieren es que sus ciudadanos los voten, y los van a votar únicamente si todo va bien, especialmente la economía. También exporta petróleo y están diciendo, claro, estamos felices de beneficiarnos del precio altísimo de $130 por barril, pero de otra forma hay todos esos factores adversos al desarrollo de la economía en general. Pero hablemos más de geopolítica, porque lo que pasa con Venezuela, se dice que si Venezuela renuncia a instalar bases militares rusas, ¿quién está haciendo la producción de petróleo en Venezuela? Es Rosneft, es una empresa rusa. O sea, Estados Unidos parece que quiere recuperar zonas de influencia que han caído bajo la influencia rusa. No hablar de Nicaragua y Cuba también. Ya Cuba no recibe casi turistas de Rusia y todo eso sufre. Entonces, de pronto, Estados Unidos está redescubriendo su área de interés, de influencia, y ayudando a esos países a orientarse más otra vez hacia Estados Unidos en lugar de Rusia. Ha dado totalmente en el clavo, efectivamente. O sea, ese es el interés último de Estados Unidos con ese acercamiento a Venezuela. Venezuela no puede aumentar la producción para satisfacer las necesidades de Estados Unidos. De los 600.000 barriles diarios en comparación con los 3 millones diarios que producía a finales de los 90, o sea, a Estados Unidos no le interesa. Entonces, lo que puede hacer Estados Unidos, bueno, no le interesa, es que es imposible. Lo que puede hacer Estados Unidos efectivamente es favorecer la liberación de presos políticos, encaminar el gobierno Maduro hacia la democracia, etcétera, etcétera. Y lo que puede hacer también a cambio es dar licencias a las grandes compañías como Chevron y como una India que ya está por allí, para que ellos inviertan dinero para poder aumentar la producción, pero para ¿Qué llegar pasa a con el esos cambio niveles, político del que se venía hablando de parte de Estados Unidos hacia una autocracia? Todo el rato escuchábamos eso. Nada, o sea, a Maduro le interesa, porque a él lo que le interesa es que después del 2024... De parte de Estados Unidos, perdón. Pero ¿Dónde bueno, queda esa es que, ética, la moral, de la política? Es que ni siquiera con Arabia Saudí hay ética y moral. Arabia Saudí no es una democracia y sin embargo estamos permitiendo y está involucrada en la guerra de Yemen y estamos aceptando de buena gana todo el petróleo que termina. Es más, Arabia Saudí, con Qatar, con todos los amigos del Golfo, ven que el precio del petróleo está aumentando porque el ruso no se puede vender. Hay casi 87 millones de barriles en el mar esperando que alguien los compre, con una reducción de casi 25 euros o dólares por barril, cosa que no se ha visto nunca. Y no los compran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos se están beneficiando de ese disparo de los precios. La OPEC, ¿has oído a la OPEC diciendo que va a aumentar la producción? ¿A que no? Sí, yo quiero complejizar esta pregunta que tú dijiste de dónde está la moral, si en definitiva todo es pragmático y economía. ¿Queda moral en la política internacional? Yo creo que lo que está sucediendo hoy revitaliza, y por eso yo hablo de que Europa ve amenazada su identidad. Esto revitaliza una discusión por valores a escala global, y creo que abre la puerta en torno a la energía y el cuidado de la ecología, abre la puerta a hacer una agenda rejuvenecida que capte la energía de las generaciones jóvenes, como Greta Thunberg y toda su generación, que están en contra del descuido que hemos tenido durante décadas por el medio ambiente, y que hagamos de eso una agenda que vincule cuestiones de desarme nuclear y demás. Todo eso suena muy bien, Adrián, pero
la urgencia de las noticias que estamos recibiendo. Por ejemplo, estaba buscando este dato, lo que acaba de decir hace unos días el Programa Mundial de Alimentos, que advirtió que las interrupciones en el suministro de Rusia y Ucrania, que representan, como decíamos, el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, con el que se hace pan, se hacen pizza, pasta, bueno, todo lo que ustedes saben, 20% de las de maíz, que es además un elemento extremadamente importante en la dieta de países latinoamericanos, y forraje aquí en Alemania, van a erosionar la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo. Y piensan concretamente, en primer lugar, no solamente, en primer lugar África. Y hay algunos analistas que ya están diciendo, prepárense para la próxima ola de refugiados de africanos, ¿no?, hacia Europa, como una de las principales consecuencias de lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Yo lo que puedo decir es que si queremos mantener el orden mundial, hay que ser muy cauto a la hora de mover una ficha. Nada más. O sea, yo creo que todo el debate de principios, de valores democráticos, yo creo que eso no está en cuestión, porque todos estamos de acuerdo. Yo creo que hay que ver las implicaciones económicas que no solamente tienes para tu vecino, sino para el continente en general, y el hambre es una de ellas, cuando decides llevar una serie de acciones políticas, o afrontar una negociación, o prevenir conflictos, porque eso es lo que esperamos de las grandes democracias, prevenir conflictos y no solamente gestionarlos, porque a veces la gestión se produce de una manera excesivamente apresurada y no consistente. Y yo quiero saber, con el tema de la capitulación que tú hablabas, se le puede llamar capitulación de muchas maneras. Se puede encubrir una capitulación en unos acuerdos de paz determinados. A mí lo que me preocupa, porque esos acuerdos van a llegar, es qué va a pasar después. Bueno, pero la solución es muy fácil. Mientras que haya guerra, no se va a solucionar, se van a agravar todos los problemas. Entonces la guerra se tiene que acabar. ¿Cómo se puede acabar la guerra? Militarmente la OTAN no va a intervenir. Correcto. Eso es claro. No. Por eso no se suministraron los 29 aviones MiG de Polonia para Ucrania, para no provocar una tercera guerra mundial. Pero para no provocar, eso para Rusia fue una provocación muy grande. Sí, claro. Bueno, la oferta, pero no se hizo. Entonces el único arma que nos queda, el único, es económico, y la ciberguerra. Ese es otro tema. Pero perdón, Lavrov, el ministro, dijo claramente, a más sanciones es una declaración de guerra. Yo no sé si, si deberíamos a estas alturas, perdón, y esto es una pregunta muy importante para todos, a estas alturas con lo que está pasando, ¿no deberíamos acaso tomarnos en serio lo que está diciendo el gobierno ruso? Yo creo que el arma económico es muy afilado y duele a Rusia. Duele mucho, por eso dicen eso, para amenazarnos. Yo creo que es el único arma que no provocaría, fuera de lo militar que tenemos, y hay que aplicarlo rápido para que sea... O sea, tú piensas que lógicamente con las sanciones económicas va a haber una revuelta de oligarcas y de la población rusa, va a haber un cambio de régimen. Es decir, van a quitar a Putin del Kremlin para poner a un post-Putin que no sabemos si es peor o mejor que él. Que es decir, el objetivo de las sanciones militares, ¿contra quién estamos luchando? Esa ¿Contra es una Putin? Posibilidad. Entonces, esa es una posibilidad. Es una posibilidad que es una posibilidad. Estamos financiando la guerra con $1.000 millones al día. Le estamos pagando para que financie la guerra. Pero vamos a ver, eso es un discurso, eso es una narrativa. No, eso vamos es verdad, la mera verdad. El problema al que estamos asistiendo, directamente así lo pienso, es que los políticos en Occidente, y por supuesto en Estados Unidos y en el Reino Unido, que se pueden permitir parar todas las importaciones porque no dependen de ellos, es que los políticos están escuchando a su opinión pública, se están tomando decisiones en función de las encuestas. Emmanuel Macron está en campaña electoral en la francesa, perdona. Yo creo que acá Boris Johnson, puntualizando y para terminar que no puedes derrocar a un régimen con sanciones. Ponme un ejemplo. Está Cuba con sanciones, Maduro con sanciones, Irán con sanciones. ¿Cuánto vas a esperar? ¿30 años? Escuchemos a Adrián, por favor. Si no, la intervención... Bueno, eso es cierto. Ahí, Occidente hoy en día la mejor arma que tiene es la arma económica, porque una tercera guerra mundial, que yo creo que al final de cuentas los menos beneficiados vamos a ser las personas comunes y corrientes, y yo creo que al final ganaría el bloque occidental, porque no creo que los aliados, entre comillas, de Rusia pelearían en el bando de Rusia.
Yo creo que más bien, hablando específicamente de Irán y de China, de Pakistán tal vez, se quedarían al margen, yo pienso. Porque a ellos les beneficiaría mucho que potencias mundiales como Rusia y Estados Unidos se peleen entre ellos y se acaben. Los más beneficiados son los demás. Ahora, como ya lo he dicho yo también en varias ocasiones, hay teorías que hablan de que todo esto está planeado por el propio Estados Unidos y el bloque occidental para que las cosas sigan ocurriendo así, porque finalmente quien se está debilitando es la propia Rusia. En el momento en el que, o sea, hoy Estados Unidos no le hace falta meterse al conflicto militarmente hablando. Con este gasto que va a hacer Europa militar, con este gasto y al aumento del presupuesto militar, todo se lo van a comprar a Estados Unidos. Estados Unidos está feliz de la vida ahorita viendo cómo Rusia gasta y gasta dinero, le llegan sanciones, se pelea con todo mundo. La visión que tienen los países ahora de Rusia es como un país inseguro para negociar cuestiones de todo tipo. Entonces, pues yo creo que hoy la mejor arma que tenemos es justamente la económica, y yo creo que se está usando de buena forma. Y yo creo que esa guerra no la esperaba Putin. Yo no creo que Putin se esperara todas estas sanciones que le han caído por parte de Occidente. El militar se ha elegido que no es el camino, y me alegra que por el momento no haya sido el camino. Ahora, si las sanciones económicas tampoco te parecen buenas, ¿qué opción queda? Yo creo que las sanciones económicas, por imperfectas que sean y odiosas que sean, porque dañan a la población, que no tienen por qué sufrir lo que un líder autocrático les ha hecho pasar. Lo que está diciendo Carmen es que son inefectivas. Eso no lo sabemos. Estas son inéditas, no lo sabemos si son inefectivas. No lo sabemos. Hay una sanción que preocupa especialmente aquí en Alemania. Tras un largo titubeo, el gobierno alemán sanciona a Rusia suspendiendo la puesta en marcha del que ustedes ya conocen. Es el polémico gasoducto Nord Stream 2. Y el objetivo era, naturalmente, en principio, que transportar el gas natural directamente desde Rusia a través del mar Báltico hasta una terminal en Alemania y luego a otros países europeos. Bueno, el canciller alemán Olaf Scholz dijo no más a Nord Stream 2, con todo eso lo que significa. Estamos viendo imágenes. Esa es el gasoducto de la discordia. Hay naturalmente mucha controversia aquí en Alemania. Dijeron por qué hicieron esto. Algunos sectores políticos lo creen como un mal cálculo de parte de Alemania, pero la mayoría de los sectores políticos y ciudadanos también apoyan esta decisión. Y yo me pregunto, bueno, ¿está Alemania, la ciudadanía alemana está dispuesta a pagar el precio, es decir, pagar, por ejemplo, cuentas exorbitantes de la luz, incluso vivir un invierno? Ya las estamos pagando, y la guerra está a 1000 kilómetros de Berlín, a 1000 kilómetros. La gente está asustada, y este hombre en el Kremlin, Putin, es irracional, eso lo ha demostrado, ¿no? Es irracional. ¿Sí? O sea, ¿tú estás de acuerdo con que haya pasado esto? Yo creo que es muy, muy, muy importante ver eso. Ya no se habla de racionalidad. Y Nord Stream 2 no la necesitábamos porque había otros gasoductos. Y claro, se equivocó la canciller Merkel. Están arreciando las críticas contra Angela Merkel, que era también su apuesta. Fracasó esa visión. Y no era justo de no involucrar a los otros europeos, porque un gasoducto directo de Rusia a Alemania, ¿no? Sí. Pasando los otros países europeos, no como los otros gasoductos, ¿no? Y los otros gasoductos son suficientes para lo que recibimos, y son 55% de todos nuestros suministros de gas vienen por esos gasoductos. Y eso que tú dices, perdón, es una decisión moral y ética que acompaña a la mayoría de los alemanes, hay que decir, pero también hay quienes que están en contra de esa decisión y dicen finalmente, claro, van a cortar el gas ruso, pero van a comprar el gas del fracking de los Estados Unidos. ¿Opiniones? Por ejemplo, o de las grandes democracias del Golfo. Es decir, ahora mismo, excepto hay unos sectores en los que piden esa decisión, que a mí me parece directamente muy irracional, el decir vamos a contar todo el suministro sin ninguna alternativa creíble. Y Alemania, Holanda, por supuesto Polonia, porque además de la dependencia alemana del gas ruso, tienes que tener en cuenta que Ucrania es dependiente del gas, que por cierto sigue recibiendo, Polonia también, y todo el franjo este también. Y todos ellos, que son los países que están acogiendo a los refugiados,
también están financiando la guerra, porque también ellos siguen recibiendo el gas ruso, que no se ha interrumpido. Yo creo que esto es algo que va a llegar tarde o temprano. No se puede, ningún país quiere ser dependiente de otro en ningún recurso estratégico. Ahora, ¿qué pasaba? Si no estaba esta guerra, entonces sí, la Unión Europea iba a seguir dependiendo de que Putin pudiera cerrar una canilla y dejarlo sin gas. Esto había que cambiarlo. Ahora llegó el momento en que se puso sobre la mesa de una manera violenta. Y se va a acelerar la decarbonización, y eso es una meta de los verdes en el gobierno alemán, y eso se va a acelerar. Ya los polacos están encantados con la descarbonización. Eso fue, Alejandro, sí, pero es que la guerra nos obliga a tomar decisiones. Pero es que tú no puedes ver el mundo desde la perspectiva alemana. Es que Alemania, es una isla de bienestar en el mundo. Alemania es como un niño gordito, donde el Estado, con unas cuentas saneadas y con muchas reservas, puede darte de comer, y si no te falta la papilla, te extiende un checo para poder de alguna manera llegar a mes. Pero es que Europa, el mundo, no es un niño gordito. Y Alemania pagando mucho al fondo europeo. Dejemos primero que responda, porque fue una cosa bastante grande. Dejemos que responda brevemente, porque voy inmediatamente a ti. ¿Qué tienes que decir? Alemania es muy solidaria en el contexto de la Unión Europea. Habíamos puesto a la disposición cientos de millones de euros por la pandemia. Igual se hará. La solidaridad europea es una realidad. Sí. Y la guerra nos obliga a bajar la dependencia del gas ruso de importaciones, y de todas formas por el clima necesitamos la decarbonización. ¿Pero cuándo? Rápido. Cuando mañana, si lo ha dicho el propio canciller Scholz, no se puede prohibir las importaciones de gas de la noche a la mañana. Lo dice el canciller. El canciller dijo, tenemos que puntualizar algunas cosas para que también la gente que nos está siguiendo pueda entender. El canciller alemán Olaf Scholz dijo hace muy poco que era irresponsable cortar todo el gas desde Rusia, y eso es un tema, ustedes ven, que alimenta las pasiones también en la mesa de fondo. Adrián, por favor. Yo creo que aquí hay como distintos énfasis en lo que es el... Ojo, aquí claramente Alemania no va a cortar de tajo, como ningún país de la Unión Europea, el suministro de gas ruso, pero ya está puesta en la mesa esta intención de depender cada vez menos de este de este energético ruso, e irse quitando esa dependencia que tenían ya de Rusia. Y que si hubiera arrancado el Nord Stream 2, esa dependencia sería todavía mayor. Entonces, lo que mencionaron aquí es verdad. Ninguna nación quiere ser dependiente en ningún sentido de otra. Porque ustedes imagínense que más gas pasar o llegar a Europa, y ese 40% del que depende del gas ruso fuera un 80%. ¿Qué pasaría con una amenaza de Putin de cerrar la llave del gas en el dado caso de que no se aliaran con él en alguna u otra decisión? Eso es algo que no quería nadie que llegara, y que ahora, viendo todo esto que está provocando Rusia en el este de Europa, todos quieren acelerar esa no dependencia hacia nada ruso. El momento actual que hay que hacer inmediatamente, y una agenda del mediano y largo plazo. Yo creo que en el mediano y largo plazo es imprescindible, no es una cuestión de deseo, es una necesidad que Europa no dependa más de los hidrocarburos que suministra Putin. Se llame Putin, o se llame Juan Carlos, o se llame quien sea, pero mucho más cuando se llama Putin y ya ha demostrado cómo se comporta. Es una agenda del mediano plazo, pero y parece muy difícil de hacer, pero también era difícil llegar a la Luna, y en algún momento hubo una carrera aeroespacial. Y cuando los soviéticos pusieron en órbita un satélite llamado Sputnik, entonces los Estados Unidos aceleraron, invirtieron más en investigación, en desarrollo, y se llegó a la Luna. Bueno, este es el momento de invertir en energías renovables y en diversificar lo que es el suministro para Europa. Wie viele Minuten haben wir noch? Perdón que pregunte en alemán, pero 4 minutos tenemos apenas, y es una pregunta que tengo que hacer. Ustedes saben que lo de Turquía no fracasó, había una pequeña esperanza que no fracasara. No hay avances, excepto el único avance que van a seguir conversando, quizás, bueno, está bien. Si no es Turquía,
¿Quién entonces puede mediar en esto? Ya cito a China, ¿puede China? ¿Debería China? Dice que es neutral el presidente chino Xi Jinping. O hablemos, por ejemplo, de ese acercamiento sorpresivo que tuvo Naftali Bennett, el primer ministro de Israel, con Vladimir Putin. ¿Por dónde podría venir una solución política, un acercamiento político? No hablemos de solución porque todavía las cosas no están para soluciones, pero un acercamiento político. Yo creo que la única presión política real que aceptaría Putin es la de China, porque China y él están reorganizando el mundo, autócratas contra demócratas, y eso es la verdadera guerra que se está llevando a cabo ahora, porque China es una autocracia. Entonces, si China teme su ingreso económico, y tiene muchas consecuencias por las sanciones, no hemos hablado de eso, de los efectos a la China, entonces va a ejercer presión sobre Putin para de pronto dejar la guerra. Es la única pequeñita esperanza que yo tengo, si no las sanciones. Carmen, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en el papel importantísimo que tiene que jugar China, el país al que considero que es uno de los ganadores de este conflicto. Y además veo a medio y largo plazo cómo su moneda se va a convertir en una moneda refugio. Ellos van a desarrollar posiblemente un SWIFT que sustituya al internacional con Rusia para favorecer de alguna manera las transferencias y pagos internacionales. Creo que China va a ganar, creo que China tiene poder suficiente para hablar con Putin de tú a tú, y yo creo sobre todo que hay que mantener sobre todo los canales abiertos, los bilaterales, Ucrania y Rusia. Adrián. Yo creo sin duda que China es un factor de orden en este momento. China viene creciendo con el orden de la posguerra y ha sabido crecer dentro de las instituciones internacionales creadas después de la guerra. China no necesita disturbios, a China le hacen mal los disturbios. Es cierto que puede ser uno de los ganadores, pero también le aumenta el costo de la energía que importa. Yo creo que en última instancia cómo se desactiva este conflicto va a depender de Putin en este momento. Y para eso juegan un rol las sanciones, nos gusten o no. Ya con la música, pregunta al final, por favor, una frase para el bronce, como decimos, sanciones a Putin van a paralizar la economía. ¿Volker? Ojalá. Ojalá. La van a distorsionar, pero no la paralizan. Adrián. Es un golpe enorme, pero tiene que ser una oportunidad para plantear una nueva agenda. Adrián, Carmen, Borja, nos vamos todos en paz, ¿no? Ha sido una difícil discusión, esperemos hayamos acompañado sus preguntas. Muchas gracias. Soy Jenny Pérez, esto es A Fondo para ustedes desde Berlín. Gracias por su confianza una vez más y hasta pronto. Bueno, pues ya llegamos al final. Gracias a todas las personas que estuvieron. Gracias, Julio, por estar. Bueno, como comentario final, yo creo que las sanciones claramente es un arma de doble filo, que es la única arma que están dispuestos los occidentales a ejercer sobre Rusia. Yo creo que es la más efectiva hasta este momento. Yo veo muy difícil que esto escale a una tercera guerra mundial, porque ya hubiera escalado. Yo creo que Rusia no va a atacar a ningún país miembro de la OTAN, y yo creo que Estados Unidos y junto a sus aliados no van a hacer nada que Rusia interpretara como hostil y que eso llevara por ende a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. Y yo creo que las sanciones pues son lo mejor que tiene Occidente y lo tiene que aprovechar. Y yo creo que Putin podrá ganar Ucrania, pero yo creo que pierde muchísimo más Rusia de lo que ganaría si es que consigue anexar a Ucrania o lo que sea que quiere Putin en Ucrania. Yo creo que las sanciones están socavando a largo plazo la increíble recuperación que tuvo Rusia a partir de la disolución de la Unión Soviética. Pero bueno, pues eso solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias a las personas que estuvieron viendo el en vivo y muchas gracias a los que lo vean después. Gracias, Julio. Nos vemos en el siguiente video en vivo. Muchas gracias otra vez por estar aquí viendo el video. Nos vemos en la próxima. Bye, hasta luego.